Y en eso lo que hemos hecho, sígueme platicando, ¿cómo fue el tema de las camas? ¿Cómo llegar a ese gran Déjame nada más momento? para empaquetar este primer bloque, que es la reducción de contagios, la reducción de riesgos. Tiene dos A y B. A es esta contención centrada en casos. Cuando llega al límite y se empieza a perder la capacidad de rastrearlos, y nosotros lo presentamos públicamente aquí en la conferencia, cuando llegamos a menos de 30%, más bien, llegamos a un 30% de contactos no rastreables, dijimos, esto llegó a su límite útil. Se seguirá haciendo y se ha seguido haciendo hasta el minuto de hoy, 1 de diciembre de 2020. Pero hay que echar a andar otra medida que es la medida masiva de distanciamiento social, de mitigación. Y eso en México tomó una modalidad específica que se llamó la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y es una serie de reglas básicas por las que se logra que las personas no estén físicamente cercanas en el espacio público o el espacio privado, mayormente el público. Aquí quiero destacar que a diferencia de lo que aspiran varios que tienen pretensiones autoritarias, así es, sí. Nosotros diseñamos la medida para que no fueran las personas las responsables de eso, sino fueran los espacios públicos mismos. Reducir los incentivos. Y reducir los incentivos. Hay 3 razones fundamentales por las que salimos fuera de casa: trabajo, escuela o recreación. Está claro que en recreación hay un conjunto amplio de cultura, deporte, religión, lo que sea. Y las medidas, y esto está plasmado así en el Diario Oficial de la Federación cuando se estableció la Jornada Nacional de Sana Distancia, el sujeto obligado es toda persona que administre, o entidad, persona moral o física, que administre un espacio público. El dueño de una empresa, o el consejo de administración de una empresa, o el gerente de una empresa, tiene que cerrar el campo de trabajo. El sistema educativo, todas las escuelas tienen que cerrar. La recreación, el que administra una plaza pública, si es el gobierno municipal, es responsabilidad del gobierno municipal. Si es un sistema de transporte o una aerolínea en su momento, etc. Y esto lo que permitió es que 80 millones de personas, 80 millones, salieran de temporalmente. Qué fácil se dice, ¿no? Exacto. Lograrlo es impresionante. Ahora, lo más impresionante es que esto se hizo sin coerción. Claro. Sin medidas de coerción. Que también qué fácil se dice, porque tomamos por sentado que esto era algo que tenía que ser. Así es. Y no es así. Así es. Y este es un modelo muy desafortunado, el de la coerción, el de la imposición, que viene de las eras antiguas de la salud pública, en un mundo donde la visión autoritaria de los gobiernos era la preponderante. Muy desafortunadamente, esta epidemia empezó en otras partes del mundo con medidas de coerción y de control de la movilidad social impuestas, incluso con el uso de la fuerza pública. Y ha dado lugar a desastres, violaciones flagrantes a los derechos humanos, incluso la muerte de personas. Este gobierno es un gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, que defiende los derechos humanos, defiende las libertades civiles. Y existen modalidades, y lo aprobó el pueblo de México, el mérito es del pueblo de México, demostró que tiene la capacidad de protegerse a sí mismos y de proteger a su comunidad. 80 millones de personas salieron del espacio público durante la Jornada Nacional de Sana Distancia. Ahora, estas 2 medidas, la contención y la mitigación, tienen como efecto primario el famoso aplanamiento de la curva. ¿Qué quiere decir aplanar la curva? Quiere decir que la cantidad de personas enfermas día tras día tras día siempre es menor a la capacidad del sistema de atención médica, de hospitalaria, de recibirles. Y ese es un objetivo técnico clarísimo, explícito en los planes de preparación y respuesta ante pandemias. ¿Por qué se han resistido tanto a estas personas, comentaristas, etcétera, a entender el concepto de aplanamiento de la curva? Porque no lo quieren ver. Porque lo que quisieron ver es un desastre y quisieron ver las escenas muy tristes y lamentables que se vivieron en algunos países europeos. Y en América. Y en América también. En Guayaquil, en Ecuador. O en Nueva York. En Nueva York. Al inicio de la pandemia. Lo que quisieron ver fue eso. Entonces cerraron a entender que aplanar la curva no quiere decir desaparecer la epidemia ni acabarla de un día para otro.
Lo que quiere decir es que el riesgo se va difiriendo en el tiempo y que volvemos al punto de realidad. Lamentablemente, en México y en todos los países del mundo hay una pandemia que no se va a acabar de un día para otro, como lo ha demostrado la propia evolución de la epidemia.